Bien, vamos a continuar entonces con el estudio de los últimos puntos de esta investigación desformalizada. Hay un tema que es bien relevante que dice relación, conforme a lo último que vimos en la clase anterior, de la entrada y registro y diferentes lugares. Hemos visto las normas más importantes que se aplican más en la práctica, ¿ah? Y yo eso quiero que ustedes lo tengan súper claro, que obviamente yo tengo que evaluarles conforme a aquellos puntos que yo he remarcado, ¿cierto? Está también dentro de una diligencia de las más polémicas, si ustedes quieren, es lo que dice relación con las interceptaciones telefónicas. Les voy a compartir aquí la PPT. En cuanto a las interceptaciones telefónicas, fíjense que claramente se constituye como una de las diligencias investigativas más vulneratorias de derechos fundamentales, porque te están escuchando las conversaciones y la mensajería de texto. Esto está en el artículo 292. Y obviamente ustedes ya saben, yo creo que ustedes ya lo tienen internalizado, que esto restringe derechos fundamentales, tiene que haber una autorización judicial previa, y ustedes ya lo entienden. Y sumado a todos los derechos, la calidad del imputado y qué sé yo, ¿cierto? Es importante que se tenga en consideración entonces que esto es a petición de la Fiscalía, ¿cierto? Y tiene que estar justificada, se hace sin previa notificación, ¿cierto? Y aquí las empresas de telefonía están obligadas a dar cumplimiento a la medida de interceptación, tienen que proporcionarle a Movistar, qué sé yo, todas estas empresas, le tienen que proporcionar todos los medios informáticos digitales necesarios a las policías para que puedan acceder a las llamadas. Todo, entonces cuando uno está marcando ya le están escuchando al otro lado, ¿cierto? Y bueno, esta orden, ¿cierto?, de interceptación telefónica y grabación de las conversaciones debe indicar circunstanciadamente nombre, dirección del afectado por la medida, la forma de la interceptación, la duración de la misma, que no podrá exceder de 60 días, que en todo caso se puede prorrogar, ¿cierto?, por periodos iguales, ¿cierto? Obviamente, en cada caso, antes de autorizar la prórroga, tenemos que dar cuenta del cumplimiento de cada una de estos requisitos, ¿cierto?, que dan cuenta de la importancia para la investigación. Esto queda registrado, esto es importante, esta interceptación telefónica luego se traduce, ustedes saben que hay harto COA y se deja en acta, ¿cierto? Se graba y también se transcribe, ¿cierto? Para efectos de la investigación, ¿se fijan? Y aquí es donde aparece a veces está por la prensa, ¿cierto? Las conversaciones que hay y todo, las transcripciones de las conversaciones que hay. Esta medida, en todo caso, será notificada al afectado con posterioridad a su realización, por razones obvias, y siempre que esto no pueda, no ponga en peligro la vida de las personas, ¿se fijan? La integridad de terceras personas con las que se haya hablado, por ejemplo. Y en todo lo demás va a regir, se guardan el secreto de reserva de la investigación conforme al artículo 182. Eso es lo importante en estas medidas. Luego tenemos otras medidas que están orientadas a los medios técnicos de investigación, que esto ha ido evolucionando conforme también avanza la tecnología, y aquí tenemos la temática de que se puede autorizar la fotografía de los investigados, la filmación u otros medios de reproducción de imágenes conducientes al esclarecimiento de los hechos. Y sabe que incluso se puede grabar a personas estando presentes ahí, grabar la conversación y qué sé yo, todo eso se puede autorizar, previa autorización del juez de garantía. Fíjense que dentro de lo más moderno, y esto motivó incluso la nulidad de un juicio por narcotráfico en Rancagua, le voy a compartir el fallo para que lo revisen, en que se estaba investigando el cultivo y el tráfico de drogas, ¿cierto?, en un predio de la sexta región, y la policía llegó a un lugar, fíjense, llegó a un lugar, a un domicilio, a una finca, como dice el Código Civil, llegaron a una finca y tenían sospechas de que dentro de esta finca o predio o parcela, a los chilenos como se dice, tenían plantaciones de marihuana. Y metieron un dron con cámara, ¿cierto? Entonces ellos desde sus vehículos accionaron el dron y se metió a la propiedad de los investigados. ¿Mm? Esto es tremendo, porque se pidió autorización de entrada y registro, ¿cierto? Como lo estudiamos en la clase anterior.
pero una vez que ya habían ratificado que había droga dentro. Pero ojo, hay un problema. ¿Qué actividad probatoria, cierto, diligencia investigativa, perdón, se realizó sin previa autorización judicial? El ingreso del dron en el espacio aéreo correspondiente a la propiedad. ¿Se puede hacer eso? Uno dice, oye, pero que meter un dron al patio no es como meterse uno al patio. No. La inviolabilidad del hogar, de la privacidad, se perfecciona no solamente con el ingreso material de una persona, sino que también con ciertos medios que puedan captar por medio de videograbación lo que está ocurriendo ya adentro. No se cumplió la especie con el artículo 226, y eso fue alegado por la defensa. Dijo, oye, acá todo este procedimiento deviene de una diligencia investigativa que consistió en la internación de los drones dentro de una propiedad privada sin previa autorización del juez. Por ende, esa prueba, ¿cierto?, está viciada, porque fue obtenida con vulneración de garantías fundamentales. Nos guste o no, ¿cierto? Se vulneró ahí. Bueno, ustedes podrán razonarlo. A lo menos la Corte de Apelación de Rancagua dijo que había una vulneración de garantías fundamentales. ¿Ya? Rechazó un recurso de nulidad deducido porque en primera instancia el Tribunal Oral Lo Penal de Rancagua decidió desechar toda la prueba porque estimaba que había partido de una diligencia investigativa que no fue autorizada, que restringía derechos fundamentales y que no fue autorizada previamente. ¿Qué les parece? Un caso de la vida real, el uso de drones. ¿Mm? Bien interesante, pues eso son las problemáticas de nuestros tiempos. Finalmente, el artículo 226 bis habla de las técnicas especiales de investigación, ¿ya? Y aquí, digámoslo, es otro paso hacia adelante en el uso de ciertas técnicas para la investigación de delitos que digan relación con la infracción a la ley de tránsito, con los delitos establecidos en artículos desde el 442 hasta el 456 bis A del Código Penal, ¿cierto? Tenemos varias figuras de robo, ¿cierto? Tenemos varias figuras como la receptación, eh, que permiten, ¿cierto?, determinar la existencia de una asociación ilícita para delinquir, o una agrupación o organización criminal conformada por dos o más personas. Fíjense que aquí se hace el distingo entre una asociación ilícita que implica jerarquía, patrimonio, operaciones comerciales, y una agrupación u organización, ¿cierto?, conformada por dos o más personas que no alcanza a ser una asociación ilícita, pero sí es una agrupación criminal, pero que no tiene la misma jerarquía, ni el orden, ni el patrimonio, qué sé yo, que en todo caso están destinadas a cometer delitos, ¿cierto? Y aquí se pueden aplicar las técnicas investigativas previstas a propósito de la interceptación telefónica, todos los medios tecnológicos del 222 al 226 que ya revisamos, ¿cierto? Y además también tratándose de los delitos contemplados en el artículo 433, el robo calificado, 434, 436, 440, ¿cierto? Todo lo que el delito contra la propiedad, también se pueden hacer técnicas de investigación como entregas vigiladas y controladas, el uso de agentes encubiertos, ¿cierto?, de informantes, en la misma forma que está regulada ya desde antiguo la ley 20.000, el artículo 23 y 25, que se permiten estas formas de agentes encubiertos. Es muy común, ¿cierto? A ustedes creo que les tocó ver un caso de drogas que está orientado a esto. Hay muchos casos en que, por ejemplo, se concerta la compra de droga por parte de un agente encubierto, ¿se fijan? Para develar ahí entonces el delito de tráfico de droga. Pero acá se aplica para todos estos otros delitos, ¿cierto? Y en todo caso, para la utilización de estas técnicas, ¿cierto?, el Ministerio Público, adivinen que siempre tendrá que pedir la autorización del juez de garantía. Eso, para terminar, justo no había quedado la última clase, esto pendiente, para abordar, ¿cierto?, la temática de la investigación, entre comillas, desformalizada, y ya ahora vamos a ir avanzando un poco más con algunas normas que, bueno, que dicen relación con el registro de la investigación. Esto es súper importante. Todas las actuaciones del Ministerio Público tienen que quedar registradas. Esto está en el artículo 227,
¿ya? Tienen que asegurar fidelidad e integridad en la carpeta investigativa, ¿cierto? Y en el acceso a la información que tengan todos los intervinientes. Y esto es importante, y esto lo veíamos incluso en muchos juicios en que ustedes han participado como asistentes, en que muchas veces la defensa discurre sobre la falta de integridad de la carpeta investigativa, de que no tuvo acceso a algún antecedente para poderlo contrastar después en el juicio oral. A eso se refiere esta norma. Y en el mismo sentido deben registrarse todas las actuaciones policiales. La policía tiene que levantar un registro inmediato de todas las diligencias practicadas. Imagínense si se controla un vehículo, si un vehículo que tiene patentes falsas, si se levantaron las placas patentes, si se revisaron, qué sé yo, el interior del vehículo. Todo eso tiene que levantarse acta de la diligencia realizada respecto a testigos, del imputado, todo eso, ¿ya? Y es importante que el artículo 228 es súper claro en cuanto a que dice que probatoriamente todas estas actas no pueden reemplazar la declaración de los testigos policiales en el juicio oral. Y eso se condice con el artículo 334 que prohíbe la presentación de documentos policiales en el juicio oral. Y se ha entendido que ese es un derecho que está en favor de la defensa, quien por ende podría renunciarlo en el entendido de que hay ciertos documentos que sí les interesa acompañar o incorporar al juicio oral para probar, por ejemplo, algún incumplimiento en el protocolo investigativo. ¿Capichi? ¿Estamos ok? ¿Sí? Cualquier duda, ustedes siéntanse en la libertad de interrumpirme, o ya por el chat también si le da pena tomar la palabra. Ahora vamos a ver, ¿cierto?, el tema de la clase, que ya nos metemos poco a poco en la etapa intermedia de el proceso penal y que parte, digámoslo, con la formalización de la investigación, de lo que en el evento que podamos hacer la simulación de audiencias en este junio que está próximo a iniciar en este mes, tienen que tener en consideración lo que ya vimos de la audiencia de control de detención, ¿cierto? Del 132, ¿se acuerdan? Y ahora la formalización de la investigación que muchas veces ocurre acto continuo a el control de detención. ¿Por qué? Porque como yo se lo he mencionado más de una vez en el semestre, la mayoría de las causas que llegan a puerto procesal penal son aquellas que derivan de detenciones en flagrancia, que motivan un control de detención, ¿cierto? Y a su vez que motivan una formalización de la investigación. El artículo 229 nos entrega el concepto de lo que se entiende por formalización de la investigación y les pido que ustedes los tengan a la vista, tanto como estudiantes, tanto como futuros litigantes. Fíjense, la formalización de la investigación es una comunicación que el fiscal efectúa al imputado y la clave está en la palabra comunicación. Es decir, aquí no se resuelve nada. ¿Ah? Usted puede estar muy ávido de reclamar muchas cosas y en la audiencia simulación, que si que la logramos hacer, obviamente la defensa le van a dar la palabra para que diga sobre los hechos de la formalización, desea manifestar algo. No, 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 eso no es correcto, no, no, nada que ver. Esta es una audiencia eminentemente formal de comunicación, que es un derecho para el imputado de saber que se está realizando una investigación penal en su contra, que en su caso, acuérdense que está resguardado incluso de manera anticipada en el artículo 186, que permite que toda persona que tiene sospecha de estar siendo investigado puede pedir al juez de garantía que ordene al fiscal que le dé a conocer los antecedentes o derechamente fijarle un plazo para la formalización de la investigación. Entonces acá estamos hablando de que es una comunicación en que el fiscal, ¿cierto?, le efectúa al imputado en presencia del juez de qué? El juez de garantía. ¿Se acuerdan que yo siempre digo, todo el mundo se queja de que los jueces son garantistas y yo les digo, pregúntense cómo se llaman? Jueces de garantía. Y por eso está presente el juez de garantía para estar atento a ver de qué se trata esto. Y se le comunica que se está desarrollando en contra del imputado una investigación, ¿ah?, por uno o más delitos que tiene que ahí adelantar. El delito de homicidio, que se le imputa la calidad de autor, ¿cierto? El delito que está en grado consumado. Esa es la clave. Fíjense que nos encontramos aquí con una actuación que evidentemente marca un hito en el proceso. Fíjense que a través de esta comunicación surgen una serie de derechos para los intervinientes, desde pedir medidas cautelares, ¿cierto? Por las excepciones que ya hemos ido conociendo. Acuérdense que en materia de violencia contra la mujer, de delitos sexuales,
el juez de garantía de oficio incluso y antes de la formalización puede decretar medidas de protección en favor de las víctimas, ¿cierto? También ocurre en materia de BIF, ¿cierto? De manera que más allá de esas excepciones, en todos los otros casos, desde aquí en adelante se pueden pedir medidas cautelares y ya corre un plazo de investigación formalizada, que es un máximo de 2 años, al cabo del cual el fiscal se va a ver en la obligación de decidir entre acusar, pedir el sobreseimiento o no perseverar en la investigación. Y cada una de esas decisiones trae consecuencias procesales, desde ponerle término a la causa de manera inmediata con el sobreseimiento definitivo, lo que tiene valor de cosa juzgada, seguir adelante con la presentación de una acusación fiscal y el procedimiento ordinario en vistas, salvo que se opte por el procedimiento abreviado, o derechamente no perseverar, que es el limbo jurídico existente en el proceso penal, que implica que una causa no está ni terminada ni tampoco en la actual tramitación. Ahí está. ¿Mm? Bien, entonces esta comunicación se realiza en una audiencia a la que son citados los intervinientes, ¿ya? Una audiencia especial, ¿cierto? Sí, una audiencia especial, salvo que por razones obvias no sea necesario hacerlo, aunque formalmente se pide también cuando hay un control de detención, porque ahí es un ejercicio que se puede ejercer, digámoslo, en la misma audiencia de control de detención. ¿Ok? Ya. ¿Cuál es la oportunidad para formalizar la investigación? Una cuestión que muchos nos podemos preguntar, ¿cierto? Esto queda al entero arbitrio del fiscal. ¿Ah? Y la palabra arbitrio dentro de los márgenes legales. O sea, el fiscal va a formalizar la investigación cuando estime, en abstracto al menos, de que se han reunido antecedentes suficientes para fundamentar una imputación penal, ¿cierto? Y formalizar una investigación que ya al menos tiene algunos antecedentes previos de la investigación en carácter de formalizado para entonces comunicar que hay una investigación penal. ¿Se fijan? Evidentemente que siempre hay plazos corriendo, como la prescripción de la acción penal, que implica que el fiscal sí, en todo caso, a grandes rasgos va a tener un gran plazo para formalizar la investigación, que va a ser mientras no se haya judicializado y no habiéndose interrumpido la prescripción de la acción penal. Mientras dure esta podrá formalizar. Luego de ello ya las hipótesis que van a aparecer van a decir relación con otras cuestiones como el sobreseimiento. ¿Se fijan? Así es. Para los que están un poco perdidos con el apunte, esta materia está tratada a partir de la página 142. Ahí está la formalización de la investigación, se cita el concepto legal, ¿cierto? Tenemos que tener claro que hay ciertos efectos que se producen a propósito de la formalización de la investigación, ¿cierto? Y que lo vamos a estudiar a continuación. ¿Mm? Eh, digámoslo que más allá del mérito de la investigación, operativamente la formalización de la investigación se utiliza mucho, o sea, más allá del mérito de la investigación, porque fíjese, aquí tenemos que ir cortando todo este paño procesal de opciones que tiene el fiscal. Ya superamos toda esta etapa, ya la vimos, el inicio del procedimiento con el archivo provisional, la decisión de un inicio de investigación, ¿cierto? El principio de oportunidad. ¿Qué puede ocurrir? Si la persona tiene una imputación por una falta, un simple delito que tiene una pena pecuniaria nomás, lo van a requerir en procedimiento monitorio, que es lo que vamos a ver en clases posteriores. Y ni siquiera es necesario formalizar, ni siquiera es necesario citarlo, o sea, llevarlo a control de detención, porque no va a pasar detenido, porque como se trata de una falta que tiene una pena pecuniaria, por el 124, acuérdense, procede la citación y ninguna otra medida cautelar, salva ciertas contraexcepciones, ¿se acuerdan? Entonces ahí va a quedar citado nomás. Luego tenemos que si estamos dentro del ámbito de simples delitos que tienen una pena probable menor que está dentro del rango de presidio menor en su grado mínimo de 61 a 540 días o incluso menos, en caso de prisión para algunos delitos que tengan, digámoslo, el imputado tenga algunas atenuantes, optamos por el procedimiento simplificado y no va a ser ni siquiera necesario formalizar la investigación. Pasamos directamente a requerirlo en procedimiento simplificado. ¿Se fijan?
Luego, para todo lo demás, efectivamente, el fiscal puede utilizar esta herramienta, la formalización, cuando se requiere la intervención judicial, ¿cierto?, para llevar a cabo determinada diligencia investigativa, para la recepción anticipada a la prueba, es necesario que esté formalizada la investigación, para pedir medidas cautelares, es necesario que esté formalizada la investigación, ¿cierto? eh, Salvo que obviamente haya hecho alguna de estas solicitudes de manera anticipada, que también se pueden hacer peticiones de diligencia investigativa de manera anticipada, como es todo lo que hemos venido estudiando desde el artículo 199 en adelante, ¿ya? Ahora, claramente, el conducto regular, como yo ya se lo mencionaba, conforme al artículo 231, es solicitar una audiencia de formalización de la investigación, ¿cierto?, respecto al imputado, que evidentemente no se encontrare en el caso previsto en el artículo 182, que es el caso del control de detención, ¿cierto? Si no se encontrara en ese caso, tenemos que solicitarle al juez de garantía que cite una audiencia de formalización de investigación en fecha próxima, ¿cierto? Ahí se tiene que individualizar el imputado, la indicación del delito que se le atribuyere, la fecha, el lugar de comisión, el grado de participación del imputado en el mismo, ¿cierto? Y ahí se va a citar al imputado, a su defensor y a los demás intervinientes del proceso penal, ¿cierto? Ahí la notificación al imputado que no ha pasado por el proceso penal, que no tiene todavía asignado un defensor, va a implicar de que se le va a señalar que puede optar por un defensor penal privado y sin perjuicio de ello va a tener acceso a un defensor penal público, ¿cierto? Bien. Entonces, en esta temática, ¿cierto? El imputado tiene muy poco que hacer en la audiencia de formalización de la investigación. No es recomendable que ni siquiera que hable sin previamente estudiar todo lo que se le imputa, ¿cierto? En este caso, vamos a estudiar para nuestra simulación y para la vida, esto es parte del aprendizaje, conforme al artículo 232, ¿cierto? Que esta audiencia primero implica la individualización de las partes, que es una cuestión que yo voy a abordar con ustedes, cómo se individualizan las personas, su nombre, cargo, los datos de identificación. Luego de ello se va a dar la palabra al fiscal, ¿cierto? Para que exponga verbalmente cuáles son los cargos que se le realizan al imputado y luego también las solicitudes. Obviamente, se le va a preguntar al imputado si desea manifestar algo. Todos dicen, no, eso no es mentira, ya. Sí, no, pero algo. Se fijan, a la defensa también le preguntan si desea manifestar algo, qué sé yo, no entendí esto, no entendí esta parte de los hechos, si lo puede repetir, lo puede aclarar, que no me quedó claro. ¿Se fijan? Y el imputado puede manifestar lo que estime conveniente, claramente, ¿cierto? Pero es una etapa en que no se decide nada, no se decide nada, y desde ese punto de vista, no sé si sea recomendable hablar. ¿Se fijan? Digámoslo, no es una etapa oportuna para deducir ningún tipo de tesis. ¿Se fijan? No. Ahora, luego, acto continuo, el juez le va a preguntar al fiscal si tiene peticiones. O sea, a todos los que ustedes que les toque ser jueces, van a tener que decir, bueno, voy a pedir alguna cautelar, ¿cierto? Principalmente va a ocurrir en la mayoría de los casos, ¿cierto? Alguna de las cautelares del artículo 155. Eh, la prisión preventiva, ¿cierto? Que la gente pide mucho la prisión preventiva. Fíjense que está construida en nuestro sistema como una medida de última ratio cuando ya no sirve ninguna de las otras medidas cautelares, pero acá si no hay prisión preventiva, como que no hay justicia, siendo que se trata de una medida cautelar mientras se tramita el proceso y que en el fondo nada tiene que ver con una posible condena. Entonces, bueno, pero ese es el sentir popular. Y en este caso hay que tener en consideración que lo relevante es que, por ejemplo, si se trata de un delito grave, se obtenga una condena luego, después, ¿cierto? Y cuando ya existan todas las pruebas necesarias para que, más allá de toda duda razonable y reduciendo al mínimo el margen de error, esa persona sea condenada con la debida convicción y certeza de que es el culpable, ¿ya? En esta etapa, cuando se pide la prisión preventiva, fíjense qué es lo que se puede hacer luego de formalizar la investigación. Nos encontramos frente a una investigación que está en ciernes muchas veces, que le falta desarrollar alguna diligencia investigativa y que obviamente no hay rendición de pruebas, sino que solamente hay invocación de antecedentes en virtud de los cuales tiene que fallar el juez. Entonces tampoco es la mejor calidad de antecedentes que se tiene en este momento. ¿Ya? Y es importante tener en consideración la discusión sobre las cautelares que ya vamos a ir abordando más adelante. Eh, También se puede decidir salidas alternativas. ¿M?
hay que formalizar la investigación para optar por una salida alternativa como una suspensión condicional del procedimiento o un acuerdo reparatorio. Dos salidas alternativas que son de alto valor para incluso para aquellas personas que son primerizas, ¿cierto? Porque luego del cumplimiento de las condiciones impuestas o del cumplimiento de los acuerdos reparatorios, se puede decretar en consecuencia el sobreseimiento definitivo y con ello se extingue todo tipo de responsabilidad penal. Eso es muy bueno para quienes quieren salvar de ese punto de vista su responsabilidad. ¿Mm? Hay un tema importante, ya veíamos que uno puede reclamar de las decisiones de los fiscales ante la autoridad respectiva, que técnicamente el fiscal regional de cada jurisdicción. En este caso, a propósito de una formalización de la investigación, el imputado puede reclamar ante el fiscal regional cuando usted estime que la formalización de la investigación ha sido arbitraria. ¿Cuándo podría ser? Por ejemplo, cuando uno de ustedes es formalizado, ¿cierto? Se le imputa un hecho, pero no hay testigos que los indiquen, no hay prueba. Es un tema súper importante porque para perseguir la responsabilidad de alguien tiene que existir una denuncia o actuarse de oficio, pero tienen que haber elementos de sindicación, ¿se fijan? Entonces, muchas veces puede ser que uno llegue a una formalización y esta parezca como arbitraria porque no tiene grandes fundamentos. Ha ocurrido, por ejemplo, y les doy un caso en que se produjo una muerte de una persona que se cayó a un foso en medio de un carrete, de una fiesta, donde hubo consumo de bebidas alcohólicas y quizás qué cosas más. Entonces, mucha gente salió al exterior del lugar donde estaba haciendo la fiesta y esta persona por la noche no vio que había un forado y se cayó y murió. Entonces, el fiscal insistió en entender que aquí había un accionar tercero y formalizó a los amigos, del grupo de amigos de la persona que había fallecido. Y uno de ellos reclamó porque cuesta una formalización arbitraria, porque ha quedado demostrado con las diligencias preliminares que aquí una persona se cayó ebria. Entonces, no hay de dónde viene esta posible actuación de terceros para que nos formalicen y nos pidan cautelares. ¿Mm? A todas luces, esto parece que fue una caída. ¿Se fijan? Y ahí entonces, a lo menos con desde ese prisma de la persona que está reclamando, se fue ante la Fiscalía Regional a exponer esta situación y señalar de que era arbitraria la formalización. ¿Ya? Ahora, como le digo, esta es una comunicación, que las consecuencias que puede traer son las relevantes, y es en relación con la solicitud de medidas cautelares. Y ahí acuérdense de lo que vimos a propósito de la prisión preventiva, que se trae a colación ahora, ¿cierto?, como referencia de lo que veíamos sobre su naturaleza jurídica. ¿Cuáles son los principales efectos de la formalización de la investigación? Uno muy importante, que es justamente el que presiona al fiscal a formalizar en muchas veces, que dice en relación con la suspensión del plazo del curso de la prescripción de la acción penal, conforme lo establece el artículo 96 del Código Penal, primera cosa. Y ahí queda suspendida este cómputo de prescripción. También, como contrapartida, comienza a correr el plazo establecido en el artículo 247, que establece que el plazo máximo de investigación son 2 años. Muy importante que usted tenga clara esa situación, porque terminado el plazo hay que proceder al cierre bajo apercibimientos legales, incluso de decretar el sobreseimiento de la causa si es que el fiscal no responde a los llamamientos del tribunal. ¿Se fijan? Eso es importante. Ya el artículo 234 sobre el punto señala que el juez de oficio, técnicamente debiese ser a petición de parte, debe fijar, ¿cierto?, un plazo para el cierre de la investigación, ¿no? Bajo todos los apercibimientos que implica el artículo 247 del Código Procesal Penal, ¿no? Ya, y ya lo vamos a ver. No sé si tienen dudas. Voy a ver si tienen alguna duda. No, no hay dudas, parece. Bueno, dentro de las hipótesis opcionales que están planteadas en el Código Procesal Penal, tenemos que está el juicio inmediato, que está establecido en el artículo 235, que es una herramienta que no se usa prácticamente en el proceso penal, pero que está construida sobre la siguiente base.
En esta audiencia de formalización de la investigación, el fiscal podría solicitar al juez de garantía que la causa pase directamente a juicio oral. Y si el juez acogiese esta solicitud, en la misma audiencia el fiscal debería formular verbalmente su acusación y ofrecer pruebas. O sea, esto es una cuestión muy concentrada. Y también en la audiencia el querellante podría adherirse a la acusación fiscal o acusar particularmente, y también debería indicar los medios de pruebas de que pensase valerse en el futuro juicio. Pero fíjense que esto es un juicio inmediato que de verdad que tendríamos que ir todos muy bien preparados y que no se justifica en la práctica porque hay otros medios incluso más expeditos para buscar una condena o derechamente la absolución. ¿Se fijan? Aquí el imputado podrá realizar las alegaciones que correspondiesen, también a su turno ofrecer pruebas. ¿Ah? Al término de la audiencia donde se formalizó la investigación, el juez debiese dictar entonces la autoapertura de juicio oral, así, súper rápido. Y no obstante, podrá suspender la audiencia y postergar esta resolución otorgando al imputado un plazo que no puede ser menor a 15 días ni superior a 30 para plantear sus solicitudes de pruebas. O sea, necesita reunir pruebas de descargo, como se dice, para defenderse de los planteamientos de los acusadores, ¿cierto? Así funciona. Y la resolución que se dicta acá, ¿cierto? No son susceptibles de recurso alguno. Como les digo, es una herramienta que no se aplica, ¿cierto? Es una figura súper rápida, ¿cierto? Pero que no se condice con los tiempos procesales penales en los que se lleva a cabo la investigación del Ministerio Público. ¿Ya? Ahora, yo ya les había hablado de que existe la posibilidad también, más allá de este artículo 235 que establece el juicio inmediato, de abordar la temática de la autorización para llevar a cabo diligencia investigativa sin conocimiento del acusado o del afectado, ¿cierto? Esto en los términos del artículo 9, este es el clásico, el artículo 9 nos sirve para todo el proceso penal a lo largo de su desarrollo. Y efectivamente, formalizada la investigación, pudiese necesitarse, ¿cierto?, de que el juez de garantía autorice, ¿cierto?, algunas diligencias de interceptación telefónica, por ejemplo, u otras análogas, y en ese sentido el juez puede autorizar la diligencia respectiva, ¿cierto? Si lo justifica, ¿cierto? Conforme a la gravedad de los hechos, la naturaleza de la diligencia, ¿cierto? Y que la fundamentación tiene que estar centrada en que es fundamental, elemental, indispensable para el éxito de la investigación. ¿Ya? Esa es la clave que se utiliza en estos casos, ¿ya? Y obviamente aplicando criterios restrictivos en cuanto al tiempo y su repetición, ¿ya? Eso respecto de la formalización de la investigación, ¿cierto? Evidentemente, entonces podemos recapitular de que la formalización de la investigación es el trámite previo que nos permite pedir medidas cautelares, explorar la procedencia o no de salidas alternativas, suspensiones condicionales del procedimiento, acuerdo reparatorio, ¿cierto? Y fíjese que si ya estaba formalizado con anterioridad y cumpliendo una suspensión condicional del procedimiento, por ejemplo, y aparece una nueva formalización de la investigación, acá se debe revocar la suspensión condicional del procedimiento decretada con anterioridad, ¿cierto? Así es. Ahora, es importante tener en consideración sobre la formalización de la investigación que aquí se marca un hito súper relevante de congruencia, la congruencia procesal que incluso luego puede ser reclamada cuando no se respete a través de la vía del recurso de nulidad, se puede señalar que ha sido infraccionada esta. Y ese punto de vista tenemos que ver que el artículo 259 del Código Procesal Penal, a propósito de la acusación que se presenta en el procedimiento ordinario o también en su caso en el abreviado, la acusación solo puede referirse a hechos, circunstancias y personas que están incluidas en los hechos comunicados al momento de la formalización de la investigación, aunque se efectúe una calificación jurídica diversa. O sea, fíjense que la calificación jurídica puede cambiar incluso en la audiencia de juicio oral, ¿cierto? Se puede llamar a debatir sobre ese punto por los jueces del Tribunal Oral en lo penal, y eso está dentro de los márgenes legales. A lo que yo me refiero es que lo que no puede cambiar es el componente fáctico, los hechos que vienen desde la formalización de la investigación, luego a la acusación,
No se puede condenar en consecuencia por hechos o por circunstancias que no están contenidos, ¿cierto?, en la acusación. Y la acusación no puede contener hechos o circunstancias que no estén contenidos en la formalización de la investigación. Y es así como se construye el argumento, ¿cierto?, del principio de congruencia que está claramente protegido por el artículo 341, inciso primero del Código Procesal Penal. ¿Mm? Esa es la gran trascendencia que tiene la formalización de la investigación. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Mm? Tenemos la solicitud de audiencia, lo vimos. ¿Mm? La realización, vamos a ver ahora los mecanismos de determinación anticipada y salida alternativa. ¿Ya? Vamos aquí a ver. Déjenme ver aquí un PPT que quiero compartir con ustedes. Aprovechen de hacerme consultas si las tienen. Aquí está. Ahora, ya con esta propuesta vamos a analizar algunas dinámicas relativas a lo que hemos venido hablando de los términos anticipados y todo eso. Miren, yo quiero, antes de seguir y de analizar la salida alternativa, quiero explicarles cómo llegamos ahí. Miren, aquí les tengo un resumen de algunas cosas que ya hemos visto y otras que vamos a ver ahora. Miren, tenemos la formalización de la investigación, ¿cierto? Y ello implica entonces un nuevo panorama para los fiscales que están investigando. Antes de la formalización de la investigación, nos podemos encontrar con hipótesis como están ahí mencionadas. Se declara inadmisible una querella. La causa jamás se inició, ¿ah? Pero por querella. Pero esa querella inadmisible puede ser remitida, ¿cierto?, de acuerdo a las hipótesis legales, como denuncia al Ministerio Público y puede iniciarse una causa. Y el fiscal tendrá que valorar si hay idoneidad o no, o ejercer otra salida temprana. Está la facultad de no iniciar investigación. Esto es antes de la formalización, del artículo 168 que ya estudiamos. ¿Ok? Luego, además, está la facultad de archivar provisionalmente la causa, en todos estos casos, sin que se haya judicializado la causa como requisito. Está el principio de oportunidad, que puede impedir el inicio de una causa de la judicialización o ponerle término a la que ya está iniciada, ¿cierto? Tenemos todas esas cuestiones que se pueden hacer antes de la formalización de la investigación. Por eso en esta clase ya hemos abordado lo que es la formalización. Una vez que está formalizada la investigación, tenemos que hay un plazo para la judicial, para el cierre de la investigación. Primera cosa. Ello, entonces, es el primer límite que se tiene, al cabo del cual se puede decretar el sobreseimiento definitivo. Acabamos de ver la figura del juicio inmediato del artículo 235. ¿Ok? No se ocupa mucho. Y luego tenemos la procedencia de salidas alternativas que implicarían entonces el término anticipado de la causa por una forma autocompositiva, acordada de poner término a este procedimiento, que al cumplirse las condiciones de la suspensión o del acuerdo reparatorio, se puede decretar el sobreseimiento definitivo también. O sea, también terminamos el proceso penal y no por sentencia. Luego, cuando ya se supere esta etapa y se cierre la investigación y nos encontremos frente a la decisión de los fiscales, tenemos la decisión de no perseverar en el procedimiento, que está en el artículo 248,
pedir el sobreseimiento definitivo conforme al artículo 248 también. Y fíjense que surge otra hipótesis, que es la del procedimiento abreviado, ¿ya? Miren toda esta gama de posibilidades que pueden ocurrir que obstan, ¿cierto?, al procedimiento ordinario y a los procedimientos especiales como el monitorio, el simplificado y el ordinario, ¿cierto? Acá el abreviado también aparece como una vía para poner término anticipado a la causa, porque el procedimiento abreviado ni siquiera requiere de la rendición de prueba, porque hay una aceptación de parte del imputado de los antecedentes de la investigación que no hacen necesario reproducirlo. Por eso se llama procedimiento abreviado. Entonces, en esas hipótesis vamos a analizar ahora, dentro de las salidas que nos faltan, ¿cierto? La inadmisibilidad de la querella ya la estudiamos en su momento, la facultad de no iniciar investigación también. Fíjense que, miren, esto es como a modo repaso, así como preparándonos para la prueba. Fíjense que tenemos que la inadmisibilidad de la querella está estudiada, facultad de no inicio de investigación igual, las vías de control, el archivo provisional también lo vimos, las vías de control, el principio de oportunidad también lo vimos, ¿cierto? Ahora, ¿qué nos toca? ¿Cierto? Tenemos el plazo de investigación que ya sabemos cuál es. En este caso está la hipótesis de que usted pida que se le fije al fiscal un plazo para que te formalice el 186, y después está el plazo judicial, ¿cierto?, para el cierre de la investigación, que es un máximo de 2 años, que está en el artículo 234 del Código Procesal Penal. Y luego está el juicio inmediato, que ya lo vimos, que es una figura especial que a partir de la formalización de la investigación, ¿cierto?, se presenta una acusación verbal y se procede al ofrecimiento de prueba por los intervinientes, y luego se dicta el auto de apertura a juicio oral y se deja citado para el juicio oral. ¿Ya? Eh, y ahora vamos con las salidas alternativas. Y fíjense que sobre este punto hay que hacer algunos comentarios previos. Obviamente, la justicia penal moderna está en la idea, ¿cierto?, de favorecer, ¿cierto?, todo tipo de institución que permita una salida rápida y lo más eficaz posible al proceso penal, resguardando los derechos de cada uno de los intervinientes, ¿cierto? Y en ese sentido, ya habiendo abordado las salidas que ya les mencioné, vamos a tomar en este caso lo que se ha tratado en clase y también en los apuntes desde la suspensión condicional del procedimiento, que está en el artículo 237, ¿ya? La suspensión condicional del procedimiento es una salida alternativa, ¿cierto? Vamos a ver que consiste en un acuerdo al que se llega, ¿cierto?, con una proposición del fiscal, con acuerdo del imputado, ¿cierto?, y aprobado por el juez de garantía, en virtud del cual se dicta una resolución judicial por la cual este juez de garantía, a solicitud del fiscal y con acuerdo del imputado, se suspende el procedimiento, ¿ya? Eso sí, sujeto al cumplimiento de una o más condiciones por parte del imputado, en un plazo que va desde 1 año a 3 años, ¿cierto? Conforme a las condiciones que la misma ley señala. Les voy a compartir ahora esta norma. Miren, aquí está. Suspensión condicional del procedimiento. Después vamos a ver los acuerdos reparatorios, ¿cierto?, que tienen algunas ideas en común, ¿cierto? El juez de garantía, cuando se hace esta solicitud, igual le puede pedir a los intervinientes que acompañen antecedentes necesarios para poder resolver, ¿cierto? Sí, a ver cuáles son los antecedentes que se tienen en la investigación y qué sé yo. ¿Cuáles son los requisitos de procedencia? Estos requisitos de procedencia, que son súper preguntados, están en el artículo 237 del Código Procesal Penal, ¿cierto?, que señalan que la hipótesis de la cuantía de la pena, si la pena que pudiera imponerse al imputado en el evento de dictarse una sentencia condenatoria no excediese de 3 años de privación de libertad. Fíjense que la redacción de la norma lo dice en relación a la pena en concreto, ¿cierto? La pena que pudiese imponerse a esta persona, obviamente considerando todos sus antecedentes. ¿Se fijan? La primera cosa, o sea, no supere los 3 años de privación de libertad. En abstracto, en una prognosis de pena. ¿Ok? Luego, que el imputado no hubiera sido condenado anteriormente por crimen o simple delito. ¿Ya? O sea, que tenga los papeles limpios, como se dice. Que no hubiese sido condenado anteriormente por crimen o simple delito.
En la práctica sí podría haber sido condenado antes, pero luego si han prescrito las penas y ya no tiene antecedentes, obviamente podría hacerlo de igual manera. ¿Se fijan? Así es. Así es. Y si el imputado, hay que tener en consideración, no tuviera vigente una suspensión condicional del procedimiento al momento que se verifican los hechos materia del nuevo proceso. ¿Ya? No puede estar cumpliendo dos a la vez, porque si está cumpliendo una y falla, ¿cierto? Ya con eso se revoca la primera suspensión condicional. ¿Mm? Fíjense, y esto es como una pregunta para las pruebas escritas, estas que hacen así como con alternativas. La presencia del defensor del imputado en la audiencia en que se ventila, se explora la suspensión condicional del procedimiento es un requisito de validez de la misma. No podemos explorar salidas alternativas sin que esté presente el abogado defensor del imputado, ¿cierto? Lo que yo siempre he dicho, los derechos disminuidos de las víctimas, si se encuentra la querella, la querellante o la víctima en la audiencia, si asistiesen a la audiencia en que se ventila esta solicitud o esta exploración de una salida alternativa, tienen derecho a ser oídos por el tribunal, pero tienen derecho a ser oídos, nada más. Podrían oponerse, qué sé yo, pero eso no es un obstáculo para que se decrete la suspensión condicional del procedimiento. ¿Se fijan? En este punto es importante tener en consideración, y yo les recomiendo que cuando estudien estas materias, por favor, tengan a la vista el Código Procesal Penal Online, porque la verdad es que hay muchas reformas legales. ¿Ah? Por ejemplo, acá ya está claro que hay un límite más allá de los requisitos que están al comienzo del 233, 237, perdón. ¿Mm? Tratándose de imputados por los delitos de homicidio, secuestro, robo con violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas del 440, la sustracción de menores, el aborto, los delitos sexuales en toda su extensión, los delitos de la ley de armas, de la ley 1798, los delitos coseritos que están consagrados en diversos cuerpos legales, ¿cierto? En la ley de armas, ¿cierto? La conducción en estado de ebriedad causando la muerte o lesiones graves o gravísimas, para optar por una suspensión condicional del procedimiento, el fiscal adjunto debe contar con la avisación previa del fiscal regional, ¿ya? Porque como yo les digo, dicen, pero ¿cómo el homicidio si es tan grave esa pena? Pero es que uno tiene que, fíjense, si uno revisa el artículo 237, el requisito es la pena que pudiera imponerse al imputado. No es en abstracto el análisis, sino que, o sea, es en concreto, ¿se fijan? Ese es el punto. ¿Mm? ¿Capiche? Así es. Deme un segundito. Ya. En estos casos, entonces, se podría optar, sí, si es que da la pena, ¿cierto? Y se cumple con todos los demás requisitos. Fíjense que esto está orientado principalmente a los primerizos. ¿Ah? Los primerizos no tienen antecedentes penales, no tienen suspensiones anteriores, su primera pasada por el sistema, habitualmente rigen una pena baja. ¿Se fijan? Que eh, no es, como le dijese, es parte de lo que considera el sistema. ¿Se fijan? No. Bien. Eh, Fíjense que con la suspensión condicional del procedimiento, entonces, rompiendo mito, no hay una sentencia, ni que te absuelva ni que te condene. Es por eso que es una suspensión condicional del procedimiento. Porque mucha gente dice, no, si salí libre porque fui suspendido condicionalmente del procedimiento. No hay un pronunciamiento de fondo. Eso es una clave, ¿ya? Por una parte. Luego, tenemos que tener en consideración que la única manera de que podamos optar por la terminación de la causa definitivamente es cumpliendo con las condiciones dentro de los plazos establecidos y con ello se puede autorizar entonces el sobreseimiento definitivo. ¿Ya? ¿Se entiende? Bien.
Al decretar esta suspensión condicional de procedimiento, el juez de garantía va a establecer las condiciones a las que debe someterse el imputado. Fíjense que el fiscal las puede proponer conforme al mérito de la causa. Acuérdense que yo les compartí un manual de primeras diligencias, ¿cierto? Y así como ese manual de primera diligencia, hay instrucciones. Yo no sé si les interesa, les puedo compartir las instrucciones generales que se entregan a los fiscales de cómo proceder respecto a ciertos delitos. Entonces dicen, ya ha sido un delito de manejo en estado de ebriedad, pídase como condición que se suspenda la licencia de conducir por el término de 2 años. Si es un caso BIF, pídanse como condiciones el cumplimiento de las medidas accesorias al artículo 8 de la ley 20.066 y así sucesivamente. ¿Se entiende? Eh, el plazo ya se los dije, no menos de 1 año, no más de 3, ¿ya? Durante este periodo no se reanuda el curso de la prescripción de la acción penal. ¿M? Ahora, durante el término por el que se prolongare la suspensión condicional del procedimiento, ¿cierto? Se suspende, obviamente, el plazo de investigación. No podemos después cortarle, ¿cierto? El plazo al fiscal alegando de que ya ha ocurrido el término de 2 años y durante 2 años estuvo suspendida condicionalmente la causa. Es fácil de razonar porque es una suspensión del procedimiento. Ahora, lo relevante aquí, fíjense que lo que se decida respecto a la suspensión condicional del procedimiento, desde haberse excedido a la misma, incluso de las condiciones que se han fijado, todo esto es apelable por los intervinientes. Por el imputado se le fijan condiciones que él estima que no son procedentes, por la víctima se estima que no corresponde a la suspensión condicional del procedimiento, por el Ministerio Público y también por el querellante, que es la víctima disfrazada de querellante, ¿cierto? Esas son las opciones. Y fíjense que igual se compatibiliza la vía penal con la vía civil en el sentido de que usted también puede ejercer las acciones civiles e indemnizatorias que correspondan. Independientemente de que se fije, por ejemplo, una condición de pagar una indemnización, una suma de dinero, una indemnización compensatoria, porque en ese caso se puede demandar igualmente en materia civil, sin perjuicio de que tendrán que hacerse las compensaciones que correspondan, porque nadie puede aprovecharse, enriquecerse sin causa. Si ya fue indemnizado por el hecho en materia penal, puede demandar en materia civil, pero en la indemnización que se fije en materia civil tiene que tenerse en consideración por cuánto fue indemnizado en materia penal. ¿Ya? Ahora, habrá que preguntarse cuáles son las condiciones, ¿cierto?, que existen para decretar esta suspensión condicional del procedimiento. ¿Ah? Bueno, son varias condiciones. ¿Ah? Residir o no residir en un lugar determinado, ¿cierto? La fijación del domicilio, abstenerse de frecuentar determinados lugares o personas. Si el delito se cometió en la Universidad Católica, habría que impedir después que vuelva a acercarse a ese lugar. También puede ser someterse a un tratamiento médico, psicológico o de otra naturaleza, tener o ejercer un trabajo, oficio, profesión o empleo, asistir a algún programa educacional o de capacitación, por ejemplo, pagar una indemnización, ¿cierto?, de perjuicio a favor de la víctima o garantizar debidamente su pago, ¿cierto? Aquí se puede establecer cuotas. Fíjense que esto es una herramienta bien interesante para pedir algún grado de indemnización por cuestiones menores. Fíjense si ya te causan un daño en un bien, ¿cierto?, cuantificable de manera fácil. Uno dice, oye, mira, rompió los ventanales, rompió esto aquí y allá, salió 1 millón de pesos. Yo necesito que los pague. Esa es una justa indemnización para mí. Y fíjense que la víctima quizás se puede sentir satisfecha porque dice, oye, yo quiero que me reparen el daño y que ojalá a la brevedad estén todos los ventanales reparados y no quiero invertir dinero porque a mí no me corresponde. Y aparece que el imputado dice, no, yo voy a pagar y todo, fijémosle unas cuotas, 100.000 pesos mensuales por 10 meses, por ejemplo, y se fija esa condición y si la incumple después, la parte afectada, que va a ser la víctima, le puede pedir al juez de garantía que, atendido el incumplimiento, se revoque la suspensión condicional del procedimiento, con lo que se reanuda toda la causa. Entonces, una buena manera de apercibir al imputado y que en este caso también es deudor, para que pague. ¿Se entiende? Es una buena herramienta. También acudir al Ministerio Público, acreditar el cumplimiento de las condiciones, ¿cierto? Cuando tienen que ir a firmar, quincenal o mensualmente, fijar un domicilio e informar cualquier cambio.
y en general cualquier otra condición que resulte adecuada en los términos propuestos por el Ministerio Público para el juez de garantía. Fíjense que aquí podría ser conforme al caso concreto, eh, qué sé yo, hacer algún aporte a bomberos, ¿cierto? Eh, Hay otras cosas que yo le decía en la temática BIF, todas las medidas cautelares BIF se pueden decretar como condiciones acá, también todas las medidas en el ámbito de la ley de droga, en la ley del tránsito, ¿cierto? Se puede decretar la suspensión de la licencia de conducir y otras cosas. Y dependiendo ahí naturaleza del delito, se pueden agregar estas vías. ¿Se fijan? Estas especiales vías de, de cumplimiento. ¿Bien? ¿Estamos bien hasta ahí? Ya, miren, aquí les voy a compartir entonces. Hoy se me fue el Zoom. ¿Dónde está el Zoom? Acá está. Ahí está, ahí está. Aquí tenemos entonces las diferentes medidas, ¿ya? El catálogo. Y obviamente la letra H establece una cláusula apertus, ¿cierto? Y uno puede colocar otra conforme a la naturaleza del caso. También incluso podría ser alguna condición relacionada con el voluntariado, ¿cierto? De eh, ejercer alguna labor también. Claro que sí. Por eso es que es importante el acuerdo del imputado, porque él se obliga técnicamente, ¿m? Para cumplir. Ahora, como yo les mencionaba, no todo es miel sobre hojuelas aquí, ¿ah? Porque se va para la casa, la sensación de impunidad es muy grande, porque dicen, oye, este tipo hizo tal cosa y mira, lo formalizaron y salió así a la calle. Claro que sí, es que es una suspensión condicional de procedimiento, pero parte de la base de que ese tipo no es un delincuente, en el sentido de habitualidad, porque si no tiene antecedentes penales anteriores, la mayoría de los casos estamos hablando de una persona que no ha cometido delitos antes. No es que haya cometido, no lo hayan encontrado, habitualmente no ha cometido delito. La pena probable es de baja entidad y técnicamente no tiene otra suspensión, no se está aprovechando, ¿cierto?, de su condición de no condenado. Pero hay una cortapisa, que es el 239, la revocación de la suspensión condicional del procedimiento. Y esto ocurre cuando, como pasa en todas las materias, el imputado incumple. Así como se incumple un contrato, acá incumple una suspensión condicional del procedimiento, pero sin justificación. Y el incumplimiento tiene que ser grave y reiterado de las condiciones impuestas. ¿Se fijan? Esa es la primera parte. Entonces uno puede decir grave o reiterado. Por ejemplo, si a mí me suspenden condicionalmente y establecen que tengo que pagar una indemnización, fijar domicilio y firmar quincenalmente. Falté un día a firmar. ¿Eso es un incumplimiento grave y reiterado? Claro que no. Ahí pasa. Si me fijan el pago de 12 cuotas de 120.000 pesos y no pago una, no es un incumplimiento grave ni reiterado. Y por lo demás puede tener una justificación. ¿Sabe que no pude pagar estos 2 meses porque me quedé sin trabajo? Está justificado. En estos casos, no opera el pleno derecho. Cuando se acusa el incumplimiento de las condiciones, tiene que llamarse a una audiencia para discutir qué fue lo que ocurrió y llevar los medios de prueba necesarios. ¿Se fijan? Ahora, por otra parte, tenemos el correlato de una condición objetiva, que no requiere de revisión, entre comillas, que es que cuando el suspendido condicionalmente es formalizado por otra causa, ¿ya? Por hechos distintos. Aquí el juez, a petición del fiscal de la víctima, dependiendo del caso, eh, va a revocar la suspensión condicional del procedimiento. Es un hecho objetivo. Si a ti te formalizan por la comisión de otro delito, no podemos calificar si es incumplimiento grave o reiterado y sin justificación. Usted fue formalizado por la comisión de otro delito y eso en el sistema implica la revocación de la suspensión condicional de procedimiento. Y por ende la causa antigua se reanuda conforme a las reglas generales, siguen corriendo todos los plazos, la investigación se reanuda y si hay medidas cautelares, si no hay medidas cautelares se decretan, si es que las solicitan. En todo caso, esta resolución que revoca la suspensión de condicional de procedimiento es apelable. ¿Eh? ¿Por qué le remarco esto? Porque en materia penal la apelación es un recurso que
está arrinconado a un carácter de prácticamente extraordinario, solamente en los casos que lo señala expresamente la ley. Y estos son casos. ¿Ah? La resolución que decreta la suspensión condicional del procedimiento es apelable por todos los intervinientes, como también aquella que decreta la revocación de la suspensión condicional del procedimiento, ¿cierto? Ahora, lo importante, fíjense que en el ámbito procesal penal, aquí estamos hablando de justicia penal negociada, ¿ah? O sea, aquí no hay condena, ¿ah? Los efectos de la suspensión condicional del procedimiento evidentemente no extinguen las acciones civiles. Usted puede demandar por todo el daño causado por el imputado, ¿cierto? Todas las acciones civiles, sean relativas a la víctima o a terceros. ¿Ah? Pero el 240, a fin de evitar el enriquecimiento sin causa, como yo se lo adelantaba, establece la posibilidad de que en el juicio civil posterior eh, se tengan en consideración para determinar el monto de la indemnización de perjuicio todos los pagos recibidos en sede penal a propósito de la condición de la letra E del artículo 238, que es el pago de una indemnización de perjuicios. ¿Ya? ¿Se entiende? El gran y más poderoso efecto cuando se cumple, ¿cierto?, con el plazo y no se acusan incumplimiento de las condiciones, es que se extinguirá la acción penal. Y el tribunal debe dictar de oficio o a petición de parte el sobreseimiento definitivo de la causa. ¿Qué pasa? Esta es una gran oportunidad para los primerizos. O sea, alguien que nunca ha cometido un delito, que no tiene antecedentes penales anteriores, se trata de un delito de menor complejidad, de menor gravedad, ¿cierto? No, que no ha sido suspendido antes, opta por esta vía, se porta bien, demostrando que en realidad es más ciudadano que delincuente, y el artículo 240 lo premia con el sobreseimiento definitivo de la causa, y con ello, cosa juzgada. No se puede volver a discutir el tema. Sobreseimiento definitivo, esa decisión procesal penal tiene un efecto de cosa juzgada. Y ahí se termina la historia penal. No hay antecedentes. ¿Se fijan? Bueno, ahí tenemos una vía. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Preguntas? Si no hay preguntas, continuamos. ¿Ya? Ahora vamos a ver los acuerdos reparatorios. Y aquí es importante que ustedes tengan claro que han habido muchísimas modificaciones, incluso incorporadas por la ley 21.394, esta ley que vino a reformar los sistemas de justicia en tiempos de pandemia. Y estableció ahora, ¿cierto?, un catálogo súper amplio en los que proceden los acuerdos reparatorios. Los acuerdos reparatorios se diferencian de la suspensión condicional del procedimiento, porque si bien también son acuerdos, pero aquí hay un acuerdo no entre fiscales e imputados, sino que es un acuerdo entre víctima e imputado. Más, con un tenor más autocompositivo inclusive. ¿Se fijan? ¿Se ponen de acuerdo? Esto está limitado a delitos en donde el bien jurídico era disponible, como el caso de los delitos patrimoniales, donde uno decía, mira, ¿sabes qué? Te hurté el notebook donde tenías tu tesis y todo, te lo devuelvo, ya, sí, ok, voy a pedir disculpas y te voy a indemnizar quizás con unas luquitas. Ya, estamos de acuerdo, si yo no tampoco quiero que te condenen porque no quiero que tengas mala conducta y te puedas titular de abogado. Es una historia de un hurto en una biblioteca de derecho. ¿Se fijan? Eh, y aparece que el fiscal es el contendor en este caso. A quien no le puede parecer, a quien obviamente no comparece este acuerdo. Tiene que ir a la audiencia y todo, pero no, más que su opinión, su oposición no puede hacer nada más. Vámonos con los acuerdos reparatorios. Respecto de los acuerdos reparatorios, ¿cierto? ¿Cuándo proceden? Técnicamente, como yo se los mencionaba, conforme al artículo 241, que también es una norma hito muy importante que tienen que manejar, el acuerdo se produce entre víctima e imputado. Pueden convenir ciertos estos acuerdos, pero tienen que ser aprobados por el juez de garantía. Esa es, digámoslo, la forma de traspasar cualquier ilegalidad, porque aquí hay ciertos requisitos, ¿cierto? Obviamente se debe citar una audiencia en la que se tiene que explorar esta salida alternativa, tienen que ser citados todos los intervinientes para escuchar sus planteamientos y verificar que en el acuerdo al que se haya arribado
se ha prestado el consentimiento libre y espontáneamente, en pleno conocimiento de los derechos que tiene, por ejemplo, la víctima de reclamar un castigo penal, una condena, ¿se fijan? Y estos acuerdos reparatorios claramente tienen que referirse en específico a los hechos que se están investigando y que afectan bienes jurídicos, en principio de carácter patrimonial. Esa era la regla antigua y está vigente todavía. Los que constituyesen en delitos de lesiones menos graves o constituyesen delitos culposos, del 490, 491, ¿cierto? Los cuasi delitos. Son delitos de menor entidad donde uno podría disponer. Por ejemplo, alguien podría decir, sabes que ya igual me atropellaste, pero no me pegaste tan fuerte, págame los gastos, ¿cierto? Y qué sé yo, podemos llegar a algún acuerdo. Ahora, también se agregan algunos delitos como la violación de morada, ¿cierto? Y otros delitos de menor índole, incluso las amenazas, también se agregan, ¿ah? Que pueden resolverse por los acuerdos reparatorios. Y también incluso delitos contra la propiedad intelectual y la propiedad industrial también se agregan. O sea, el catálogo se amplió. La idea es darle curso rápido y solución rápida a ciertos delitos que tienen menos esperanza de una condena o de pena, ¿cierto?, de cumplimiento efectivo, sino que derechamente acá se busca principalmente frente al daño causado tratar de repararlo. ¿Se fijan? Entonces muchas veces, ¿qué podría hacer una persona que le entran a robar a su negocio y dice, oye, mira, ¿sabes qué? Quizás le van a dar 100 días de pena si es que lo condenan. Yo prefiero que me pague los daños, ¿cierto? Entonces, en esa hipótesis quizás pueda resultar más útil para las víctimas. ¿Ya? ¿Estamos claros? Ahora, evidentemente, hay diferentes vías de control acá, pues si esto no solamente llega a un acuerdo y aprobamos de manera inmediata, ¿cierto? En este caso se amplió este catálogo de delitos, como yo les mencionaba. Tiene que pensarse que para discutir esto tenemos que estar ya sea en la audiencia de formalización, en una audiencia especial que se cita el efecto, ¿cierto? Inclusive se podría explorar durante la audiencia de preparación de juicio oral e inclusive después se puede explorar a propósito de los artículos 281 bis que establece una nueva posibilidad de explorar alguna salida antes de remitir el auto de apertura a juicio oral al tribunal oral en lo penal. ¿Se fijan? Eso es importante. No es 281, lo dije mal, parece, es de 280 bis, que ahora se me vino bien a la memoria. Entonces, técnicamente estamos frente a una convención entre el imputado y la víctima que es aprobada por el juez de garantía. Quien controla el cumplimiento de los requisitos va a ser, por una parte, el juez de garantía, que va a aprobar el acuerdo reparatorio, y por otro, el Ministerio Público. ¿Cuándo va a aprobar el juez de garantía el acuerdo reparatorio? Solo va a prestar su aprobación cuando compruebe que a los contratantes, quieren imputado y víctima, han dado su consentimiento en forma libre y con pleno conocimiento de sus derechos. Primero. Segundo, que estemos dentro del ámbito de bienes jurídicos disponibles de carácter patrimonial o de aquellas figuras penales que están expresamente establecidas en el artículo 241. Y que no exista un interés público prevalente. Efectivamente, este es el punto que justifica la intervención del fiscal como representante del Estado, ¿cierto? Por eso que se señala en el artículo 241 que de oficio de petición del Ministerio Público el juez puede negar, ¿cierto?, la aprobación de estos acuerdos reparatorios cuando versaren sobre hechos diversos a los que están previstos en la misma norma a ese tipo de delitos, ¿cierto?, cuando no apareciese libremente prestado el consentimiento o, que está la nueva causal, existiese un interés público prevalente. ¿Ya? En ese caso, ¿cierto? No va a aprobar. ¿Ya? ¿Y cuándo se entiende que hay un interés público prevalente? Pues, colegas, ¿cuándo? Por ejemplo, se entenderá especialmente que concurre este interés cuando el imputado haya incurrido reiteradamente en hechos como los que se están investigando. Entonces dice, aquí hay un interés público prevalente, una persona que es reincidente. ¿Se fijan? Ok. Sigamos. ¿Mm?
Ahora tenemos que ver cuáles son los efectos que se producen una vez que se ha logrado, se ha decretado el acuerdo reparatorio, ¿cierto? ¿Cuáles son estos efectos que se producen? Los efectos penales, que dicen relación, además de la aprobación del acuerdo reparatorio, el tribunal va a dictar el sobreseimiento definitivo, total o parcial, dependiendo del caso en la causa, y con ello se va a extinguir total o parcialmente la responsabilidad penal del imputado. Todo ello conforme al artículo 242 que estamos proyectando, ¿ya? Eso es súper importante. En todo caso, si incumpliese sus obligaciones lo acordado el imputado, ¿cierto? También la misma dinámica, de manera grave y reiterada, ¿cierto? La víctima puede solicitar al juez de garantía que se resuelva el cumplimiento de las obligaciones de conformidad a el artículo 243 que establece los efectos civiles del acuerdo reparatorio, o que se deje sin efecto el acuerdo reparatorio y que se oficie al Ministerio Público a fin de reiniciar la investigación. ¿Mm? Si se opta por este último camino, no se puede volver a llegar a un acuerdo reparatorio. ¿Mm? Eh, Se me está acabando la batería, pero la batería del computador, deme un segundito que voy a buscar mi cargador. Ya, ahora sí, he regresado. Bueno, ¿qué pasa? Aquí fíjense que evidentemente hay también efectos civiles que se pueden producir y que dicen relación con que una vez que está ejecutoriada la resolución judicial que aprobó el acuerdo reparatorio, se puede solicitar el cumplimiento del acuerdo ante el juez de garantía con arreglo al artículo 233 y siguiente del Código de Procedimiento Civil. Ejecución de sentencia, ¿sí? Por la vía incidental. Eh, y este acuerdo reparatorio, en todo caso, fíjense, lo acordado ahí en sede penal, como salida alternativa, no puede ser dejada sin efecto por ninguna acción civil. Eso es bien relevante también que lo tengan en presente. Aquí se produce una mezcolanza entre el actuar del juez de garantía y también el juez civil, ¿ya? Ahora, evidentemente, como un acuerdo de carácter personal, esto no afecta ni favorece a otros imputados que no hayan llegado a este tipo de acuerdo, ¿ya? Eso es esa es la temática. Ujú. Bueno, finalmente, en cuanto a la oportunidad para pedir y decretar la suspensión condicional del procedimiento y los acuerdos reparatorios, tenemos que tener en consideración que en cualquier momento posterior a la formalización de la investigación, por eso que es tan importante lo que veíamos en esta clase más al inicio, es que se puede entonces pedir al juez de garantía que cite a una audiencia para que se explore alguna de estas salidas, dependiendo el cumplimiento de los requisitos de procedencia de cada una de ellas, ¿cierto? eh, Audiencia de formalización, en una audiencia especial, cuando se ha declarado el cierre de la investigación, la suspensión condicional del procedimiento y también los acuerdos reparatorios solo pueden ser decretados durante la audiencia de preparación de juicio oral y con la reforma legal también en la especial audiencia, el artículo 280 bis, de manera posterior a a la audiencia de preparación de juicio oral. ¿Listo? Listo. ¿Dudas? No hay dudas. Cuéntenme. ¿Están cansados quizás? Miren, lo importante es que ya hemos entrado en tierra derecha. En la próxima clase que dictemos vamos a abordar la otra forma de término, que es el cierre del plazo judicial, el término del plazo judicial de investigación, el cierre de la investigación, las decisiones que toma, y la otra semana vamos a presentar la acusación, por decirlo así. La acusación, y vamos a ver la audiencia de preparación de juicio oral. ¿Ya? Y ahí nos detenemos, ¿cierto? Hasta el envío del auto de apertura de juicio oral al Tribunal Oral o Penal. Después de esa clase, vamos a ver una clase de procedimientos penales especiales y después nos vamos con juicio oral. Y ustedes ya han ido a ver dos juicios orales. Santiago hizo una pregunta. A ver, ¿qué era la pregunta? Hola, Hágala, por profe. favor.
Hola, ¿cómo Sí, está? bien, bien, ¿usted cómo está? Bien, Profe, en atención a que la próxima semana hay la posibilidad de rendir la prueba y entiendo sería presencial, ¿cierto? En horario de clase, ¿verdad? claro. ¿Cómo lo vamos a hacer para efectos de la clase independiente que rindamos la prueba? ¿Cómo va a ser la citación a las 5 online o Ah, vamos? eso después yo le voy a enviar un correíto, no se preocupe, no se Ya, preocupe. Yo tengo que ver, yo le voy a enviar las instrucciones para que se inscriban para dar la prueba el lunes. Y si es uno o dos, los vamos a evaluar al final de la clase. Si van a dar toda la prueba, va a ser diferente, ¿me entiende? Eso va a ser una respuesta por escrito, así que no se preocupen, ¿ya? Le voy a enviar ahora un aviso por el sistema para que se inscriban para la prueba el lunes, ¿cierto? Todo el que no se inscriba se entiende que la va a dar el 12, ¿ya? Sin perjuicio de todas estas reglas que puedan ocurrir si es que se vuelve la normalidad de las clases, se termina el paro y todo eso, ¿ya? Pero vamos a estar comunicándonos desde ese punto de vista y ustedes con anterioridad van a conocer todos los detalles de la evaluación. ¿Ah? Debido proceso por Santiago, ¿cierto? Ya, pero de la clase, ¿alguna otra pregunta para cerrar la grabación? ¿No? Yo, profe, A ver, ya, José. el acuerdo reparatorio también lo puede solicitar la víctima, entonces, lo que me quedó, lo que entendí, Sí, o ¿cierto? sea, que entre comillas solicitarlo, fíjense que se explora esto entre ellos, entre partes. Podría ser la iniciativa de la víctima, decir, ¿sabes qué? Y yo lo he visto en la práctica, por ejemplo, en un caso de daños, en que un fulano en Pucón, ¿cierto? Se volvió loco en un bar que se llama Mamas and Tapas, ¿lo conocen o no? Se volvió loco dentro del carrete y empezó a destruir vehículos, a tirar sillas y mesas para los vehículos, ¿cierto? Entonces, el dueño del vehículo al otro día dijo, mira, ¿sabe qué? Me destruyeron el vehículo, yo quiero que me lo paguen. ¿Me entiendes? Entonces, al imputado le dicen, y el juez de garantía, mire, podrían explorar un acuerdo reparatorio y ya lo analizan y el imputado dice, ya, sí está bien, yo acepto que estaba bajo la influencia del alcohol, mis disculpas, pido disculpas, qué sé yo, y ofrezco también pagar los daños. Listo, no sé si me entiende. Entonces, esto es, porque yo sé para dónde va su pregunta, se desnaturaliza un poco el proceso penal, porque es una etapa autocompositiva en la que se habla de justicia penal negociada. Lleguemos a un acuerdo. ¿Se fijan? Por la baja cuantía de las penas, porque no hay un interés público prevalente y porque principalmente estamos dentro del ámbito, ¿cierto?, de bienes jurídicos disponibles, ¿m? Donde uno puede decir, ¿sabes qué? Yo en el fondo, y eso nos pasa a todos, pues, oye, que yo quiero que me reparen los daños nomás, ¿ah? No, no me interesa que seas condenado a 20 días por daños y te la van a remitir. Incluso le sale más barato al imputado hacerlo. ¿Cierto? Porque no paga nada si se fuese a una condena, pero sí, claro, queda con una condena. Entonces el punto intermedio para que uno no tenga condena, sea sobreseído y el otro sea reparado en sus daños, acuerdo reparatorio. Fíjese que ahí está el punto medio que puede nacer de la víctima. Así es, aunque nos parezca raro, porque muchas víctimas se conforman con eso, ¿te fijas? En otros casos, obviamente, cuando se trata del ataque a bienes jurídicos personalísimos, uno quiere castigo. Y eso es lo que pasa que uno ve en la sociedad. Pero para otros casos patrimoniales uno quiere que le devuelvan su platita, ¿no? Bien, bien, colegas. Entonces, atentos, yo le voy a mandar toda la información de la programación ahora, teniendo a la vista todo lo que puede pasar. Y nos comunicamos, ahí está Ginette, que es nuestra ayudante, o Rosalín, que pueden canalizar sus preguntas conmigo por el WhatsApp. Y ahí conversamos. Que tengan una buena semana, chicos, ¿ah? Gracias a todos. Gracias por su comparecencia al tribunal también a presenciar un juicio oral que le va a servir mucho cuando lleguemos a esa parte. Chao, nos vemos.